importancia de los materiales es mayor a lo que habitualmente se cree. Prácticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana está influido en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo los transportes, la vivienda, la recreación, la tecnología para comunicarnos, la alimentación. Se han desarrollado docenas de millones, de miles de materiales distintos, con características muy especiales para lograr satisfacer las necesidades de nuestra sociedad moderna y compleja. Bueno, se clasifican en 5: metales, polímeros, cerámicos, semiconductores y materiales compuestos. Es la forma más sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las 3 dimensiones del espacio. En la siguiente imagen se muestran todas las redes cristalinas. Por mencionar algunas: la monoclínica primitiva, monoclínica centrada en los extremos, triclínica, hexagonal, romboédrica. Bueno, en esta ocasión les mostraré una de las maneras de resolver un problema sobre estructuras cristalinas. En este caso es en dónde se cristaliza el bario, en la estructura BCC o en la FCC. Para ello, se nos plantea el siguiente caso, con los siguientes datos. Tiene una masa atómica de 137.3 gramos mol, una densidad de 3.5 gramos sobre centímetro cúbico, un radio atómico de 2.176 Armstrong, los cuales tendremos que convertir a centímetros posteriormente. Para ello también requerimos el volumen de celda de ambas estructuras. De la BCC es 4R sobre raíz de 3, de la FCC es 4R sobre raíz de 2, y también necesitamos nuestra fórmula de la densidad, que queda expresada como cantidad de átomos por masa atómica entre el número de Avogadro, que es una constante, ya la veremos, por el volumen de celda. Para resolver el ejercicio es necesario sustituir la cantidad correspondiente de átomos de cada estructura. A la FCC le corresponden 4 átomos y a la BCC le corresponden 2. De igual manera haremos con su volumen de celda. Entonces, iniciamos colocando la cantidad de átomos para la BCC. Son 2 átomos multiplicado por la masa atómica dividido entre el número de Avogadro, que es una constante, 6.022 por 10 a la 23, por el volumen de celda, que en este caso queda expresado como 4, por el radio atómico, que es 2.176 por 10 a la menos 8 centímetros. Como dije, tenemos que convertir de Armstrong a centímetros, entre la raíz de 3. Esto elevado al cubo, porque es un volumen, resultando 3.59 gramos sobre centímetro cúbico, lo cual se aproxima a nuestra densidad inicial. Ahora, pasemos a la FCC. Cantidad de átomos 4. Masa atómica es la misma. El número de Avogadro es una constante por el volumen de celda, que es 4 por el radio atómico 2.176 por 10 a la menos 8 centímetros entre raíz de 2. Esto elevado al cubo. Después de efectuar las operaciones correspondientes, nos da un resultado de 3.9 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, aquí tenemos que identificar qué resultado se aproxima más a nuestra densidad original. Pues al parecer es el primero, que es 3.59 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, nuestra operación indica que la estructura se cristaliza en la forma BCC. Factor de empaquetamiento, conocido como FEA, o fracción de empaquetamiento atómico, es la fracción del espacio ocupado por los átomos.
suponiendo que los átomos son esferas duras. La expresión general para el factor de empaquetamiento es factor de empaquetamiento igual a número de átomos sobre celda por volumen de cada átomo entre el volumen de la celda unitaria. En las siguientes imágenes se muestra el número de coordinación en las celdas unitarias. La imagen A muestra que 6 átomos tocan cada átomo en la celda unitaria CS, mientras que en la imagen B 8 átomos tocan cada átomo en la celda unitaria CCCU. El volumen de un átomo es 4 por pi por radio al cubo entre 3. El volumen de la celda unitaria es el parámetro de red al cubo, mientras que R es el radio del átomo. El factor de empaquetamiento es independiente del radio de los átomos, siempre que se suponga que todos los átomos tienen un radio fijo. En la siguiente tabla muestra las características de las estructuras cristalinas de algunos metales a temperatura ambiente. En la estructura cúbica sencilla podemos encontrar el ejemplo del polonio. En la estructura cúbica centrada en el cuerpo tenemos el ejemplo del hierro, del wolframio, del molibdeno, del niobio y del tántalo. En la estructura cúbica centrada en la cara tenemos el ejemplo del cobre, del oro y del platino. En el siguiente ejemplo nos pide calcular el factor de empaquetamiento de una estructura FCC. Para ello tenemos los siguientes datos, que es la estructura FCC cuenta con 4 átomos, el volumen de cada átomo es 4 por pi por radio al cubo entre 3. El parámetro de red de la estructura FCC es igual a 4R sobre raíz de 2. Ahora sustituimos los valores en la fórmula y esto nos da un valor de 0.74. Ese sería el factor de empaquetamiento. ¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Obed Vázquez y a continuación le voy a exponer el tema de defectos e imperfecciones en la estructura de los materiales. El principal objetivo de ese tema es comprender la existencia de los cristales imperfectos, realizar un análisis termodinámico de los defectos, conocer los tipos de defectos, entender la influencia de los defectos en las propiedades de los materiales, definir una solución sólida, conocer los tipos de soluciones sólidas, entender qué son los compuestos intermetálicos, entender qué son los compuestos estequiométricos, clasificación de los defectos según su composición, estequiométricos o intrínsecos. Los defectos no se modifican la composición del material. Schottky, vacantes en la red. Frankel, un átomo se traslada en una posición intersticial creando una vacante. El Schottky se refiere cuando a la red le hace falta un átomo, es decir, que existe un hueco en esa red. Y el Frankel es cuando el átomo se traslada de un lugar a otro y deja esa vacante. No estequiométricos o extrínsecos. Cambios en la composición aparecen aquí los defectos, o se crean cuando un átomo extraño se inserta dentro de la red. Aquí tenemos la clasificación de los defectos según su dimensión. En los puntuales existen los defectos por vacantes, intersticiales, por Schottky, Frankel, en la desorden de antiestructural y centros de calor. Los lineales o dislocaciones, aquí están por los defectos en las aristas, en la hélice o mixtas.
Y otros de los defectos son los planares. Y aquí están los estructurales. Aparecen en lo que es en la superficie por borde de grano esencial. Y aquí la de vacancia. Defectos puntuales sólidas. Átomos de una subred ocupan posiciones correspondientes a la otra y viceversa. Aleaciones metálicas sólidos con elementos de electronegatividades similares. Como pueden ver aquí en esta imagen, les voy a demostrar una deformación lineal, ya que en esta estructura se puede observar que la dirección de esta estructura está para acá y la otra para el otro lado. Y aquí es cuando se hace la deformación en forma lineal. Defectos planares o defectos de superficie. Imperfecciones bidimensionales que separan un material en regiones con la misma estructura cristalina, pero con distancias y orientaciones cristalográficas. Tipos: bordes, frontal, límite de grano, superficie del material, falta de ampliamiento y plano de macla. Importancia: provocan irregularidades en la red, proporcionan puntos adicionales para fijar y detener el movimiento de dislocaciones, aumentan la resistencia del material, particularmente las fronteras del grano, y disminuyen la ductilidad. Es decir que en el material ese aumenta su dureza y pierde su ductilidad, que por ejemplo si tú doblas el material hasta cierto punto se va a romper, es cuando pierden su ductilidad. Defectos planales: borde de límites de grano. Separan granos cristales de diferente orientación en un material policristalino. Interfase entre dos cristales granos con orientación atómica, espesor, sinterización, tiempo, atmósfera, movilización atómica. Formación durante el proceso de solidificación.